Hola a todos. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte del sistema de nomenclatura ABC de horizontes del suelo. En la parte 1 del video vimos cómo se designaban a los horizontes maestros y se utilizaban las letras mayúsculas para ello. Ahí vimos cuáles eran el significado de las diferentes letras y a qué horizonte se asignaba cada una. Ahora en este segundo video vamos a ver cómo es el input de toda la información adicional que está relacionada con el uso de números arábigos, tanto como prefijos y sufijos, y de otro tipo de símbolos y las subdivisiones que podemos llegar a tener en un perfil de suelos. Bueno, comencemos. El uso de subíndices es muy común en la descripción de los perfiles y nos aporta información adicional para todo lo que es el entendimiento de los procesos genéticos que están asociados con la evolución de ese suelo. Este tipo de información es muy importante ya que muchas veces solamente el listado de los horizontes principales o capas principales o maestras no es suficiente para describir completamente lo que es la evolución y las características generales de un suelo. Es entonces cuando usamos algunos sufijos, letras y en algunos casos números que nos ayudan a describir en forma más detallada todos los procesos y las características que tiene un suelo. Como dice acá, normalmente se utilizan letras minúsculas y están asociados en general a esos procesos pedogenéticos de los que estábamos hablando. Bueno, comencemos. Primero vamos a mencionar algunas de las letras que se utilizan solamente con algunos tipos de horizontes. Hay letras que las podemos llegar a encontrar en cualquiera de los horizontes maestros y hay otras letras que son solamente utilizadas en relación a algún horizonte en particular, como es el caso de la I, la E y la A. En este caso son solamente usadas para los horizontes orgánicos, es decir, horizontes o capas O. Y comenzando por la letra I, bueno, estas letras en general describen cómo es el grado de descomposición de la materia orgánica y de esas capas orgánicas que encontramos sobre el suelo. La letra I describe esa capa que tiene menor grado de descomposición y donde nosotros podemos identificar las fibras que dieron origen a esa acumulación de material orgánico. Normalmente estamos hablando de aproximadamente un 40% o más de fibras identificables. También se llama horizonte fíbrico, OI o U horizonte fíbrico. En el caso de la letra se utiliza para una capa intermedia, en el caso de presentarse las tres. En muchas ocasiones no se presentan todas juntas, podemos llegar a encontrar combinaciones de las tres o las tres capas completas. En el caso de la letra E, indica la capa intermedia, en caso de estar presente, y hace referencia al horizonte orgánico hémico o OE. Este material ya tiene un grado de descomposición mayor respecto del OI, pero no tanto como el OA, y sus fibras identificables o visibles se encuentran entre el 17 y el 40%. Normalmente a campo se ven ya como pequeños indicios de estas fibras que podemos llegar a reconocer. El último horizonte orgánico o sáprico, también denominado en la nomenclatura ABC como OA, es el material con mayor grado de descomposición. Y normalmente ya casi no podemos distinguir cuál es la especie vegetal que dio origen a esa capa y tenemos un porcentaje de fibras identificables menor al 17%. Cuando están presentes las tres, normalmente se hacen capas muy espesas de horizontes orgánicos compuestos por estos tres tipos de horizontes y podemos llegar a encontrar incluso en nuestra zona horizontes orgánicos combinados que dan lugar a espesores de más de 20 centímetros, como los que yo he podido medir a través de mi trabajo de tesis bajo bosque de pinos, por ejemplo. O sea que son capas muy importantes que pueden llegar a albergar una gran cantidad de nutrientes y jugar un papel fundamental en lo que es la dinámica del ecosistema y el ciclado de nutrientes. Sigamos. Otra de las letras o combinaciones de letras que se usan solamente con un tipo de capa son las que están relacionadas con
los materiales límnicos, es decir, todos aquellos materiales que han precipitado o sedimentado en cuerpos de agua. Como habíamos mencionado, pueden ser de naturaleza orgánica o mineral. En el caso de la tierra coprogénica, que se identifica con la letra L y el sufijo co, es un material del tipo orgánico y que es el resultado de las deyecciones de insectos que se han ido acumulando en el fondo de cuerpos de agua que han existido en la antigüedad y que actualmente se encuentran en condiciones de buen drenaje. Otro sufijo que se utiliza es el sufijo di, que describe la tierra de diatomea, algo ya habíamos hablado, y son todas esas acumulaciones de esqueletos de algas prehistóricas, las diatomeas, que se han ido acumulando también en el fondo de esos cuerpos de agua y que ahora aparecen como grandes acumulaciones de sedimento ya despojados de todo el material orgánico que ha sufrido una descomposición y solamente queda presente la parte más recalcitrante, es decir, el silicio que componen los esqueletos de estas algas. Y el sufijo ma está relacionado con la presencia de margas, es decir, acumulaciones de arcillas y carbonato de calcio que también se dieron lugar mediante precipitaciones en el fondo de estos cuerpos de agua antiguos. Normalmente esto es fácil de recordar con una pequeña regla mnemotécnica que yo personalmente utilizo y que es para este tipo de horizontes o capas L, tenemos los sufijos que son co, di y ma, como similar al nombre de un conocido negocio, un corralón de materiales de construcción de Bahía Blanca. Otra letra que podemos llegar a encontrar es la B larga, que indica una situación de suelos enterrados y proviene del inglés de buried. Estos horizontes, para que tengan asignada esa letra B larga en forma minúscula, es necesario que tengan al menos 50 centímetros de material nuevo depositado por encima. Normalmente esto ocurre en situaciones inestables con un constante aporte de sedimentos o materiales como pueden ser llanuras de inundación o pies de ladera que reciben coluvio o situaciones similares donde el aporte de material puede llegar a tapar suelos que han evolucionado durante un periodo. Normalmente esta letra puede estar acompañando a los horizontes O, E, A y B larga también. O sea que podemos llegar a tener una condición de un suelo maestro, un horizonte maestro B con una B larga minúscula también indicando que está enterrado, que está sepultado. En el caso de que los materiales sean de la misma granulometría y del mismo tipo, es decir, el mismo tipo de sedimentos, y no haya mayores diferenciaciones entre sí, vamos a definir a la secuencia mediante un mismo número. Es decir, si tenemos una secuencia A, C, que ha tapado un suelo preexistente, que tenía una secuencia A, B, T, C, no vamos a utilizar ningún número adicional. En cambio, si los materiales cambian, es decir, el suelo que es tapado tiene una granulometría, una textura diferente a los sedimentos que luego lo sepultan, ahí sí vamos a tener que usar un número, un prefijo numérico, como se ve acá. AC y luego 2AB, 2BT y 2C. 2BTB, perdón, y 2C. Y bueno, como menciona acá, estas secuencias son comunes en suelos aluviales y situaciones geomorfológicas inestables. La letra P es muy utilizada para denotar algún tipo de disturbio o uso antrópico del suelo, es decir, laboreo, pastoreo o disturbios mecánicos que pueden ser denotados mediante el uso de esta letra P. Normalmente a campo lo que se ve en los lotes es la designación de los horizontes AP, denotando el uso del laboreo de la capa más superficial del suelo, lo cual muchas veces nos damos cuenta de la existencia de este AP, dado que su estructura muchas veces está degradada o está compactado y tiene un color algo diferente al horizonte que subyace, que muchas veces es descrito como un A2.
Normalmente el AP tiene un color incluso más claro, dado que ha perdido algo de materia orgánica por los laboreos, como se puede llegar a ver en esta fotografía de la derecha. Y muchas veces encontramos una 2 o a veces una D, es decir, un horizonte que está densificado y que lo vamos a ver más adelante. Esta letra también se utiliza cuando un horizonte superficial ha sido erosionado y ha quedado al descubierto un horizonte que previamente estaba en situación subsuperficial y formaba parte de un E, un B o un C. Cuando nosotros hacemos uso de esta nueva superficie, de este nuevo horizonte superficial, lo vamos a nombrar mediante la letra correspondiente al horizonte maestro y la P también. También es aplicable a horizontes O. Como ya mencionamos, la D hace referencia a una densificación, a una obstrucción al crecimiento de las raíces mediante una compactación, es decir, una disminución de la porosidad del suelo. Esto normalmente está asociado en nuestra región a la presencia de pisos de arado o plow pan, densipanes también llamados, los cuales se generan por el tránsito de la maquinaria. Antiguamente se utilizaban las herramientas tipo arados de rastra y vertedera o el uso de las mismas rastras eh, a una misma profundidad, una profundidad constante, lo cual hacía que los implementos se apoyaran en subsuperficie, siempre a la misma profundidad, y ocasionara una compactación en subsuperficie. Eso actualmente persiste, ya muchas veces no se utiliza herramientas de laboreo, sino que se utiliza el método de siembra directa, que no rompe esa compactación, no hace una disgregación del suelo y se va acumulando en el tiempo esa compactación, dado que muchas veces se trata de equipos más pesados y más grandes. Cuando nosotros notamos esto en el campo, que muchas veces lo notamos fácilmente en condiciones de suelo seco o moderadamente húmedo, y muchas veces no lo notamos en condiciones de suelo muy húmedo. Pero si lo llegamos a detectar, lo podemos identificar mediante el uso de esta letra D minúscula, como se ven estas fotos en esta secuencia AP, AD, BTN, por ejemplo. Acá vemos otro caso donde incluso se ven grietas que son horizontales, lo cual es muy perjudicial para el crecimiento de las raíces, dado que normalmente la porosidad del suelo debe ir en sentido descendente, acompañando el flujo normal del agua. En el caso de las letras que describen algún tipo de efecto realizado por la presencia de hielo en el suelo, se utilizan las letras F, doble F y JJ, que implican diferentes efectos o procesos relacionados con la presencia de hielo en el perfil de suelo. Primero, vamos a explicar la letra F sola, indica frost, helado, es un horizonte que son horizontes que están permanentemente congelados, normalmente se asocian a la presencia de una capa de agua que ha sido congelada, es decir, que hay temperaturas suficientemente bajas para que la capa freática se congele en forma permanente. Ahí vamos a usar esta letra F. La doble F la utilizamos en condiciones donde no tenemos capa de agua, pero existe un congelamiento de la poca humedad que puede estar presente en el suelo. Y está congelado en forma permanente, es decir, que en ningún momento del año, desde hace muchos años, no ha sido descongelada. Y en el caso de existir capas congeladas con suficiente agua como para que haya segregación de hielo, es decir, una separación del hielo del resto de los materiales, y es lo que ocasiona también una disrupción de los límites y una mezcla de los materiales, podemos llegar a usar este índice que es JJ, lo cual se puede llegar a ver en la foto de la derecha, donde vemos que hay distintos materiales que normalmente están unos sobre otros, y en esta secuencia están todos mezclados, indicando que hay materiales del tipo fíbrico, es decir, del tipo OI, materiales del tipo hémico, es decir, OE, y materiales minerales, todos mezclados en una misma capa horizontal. Esto es indicativo de crioturbación, es decir, disturbios ocasionados
por el hielo. Y este tipo de sufijo, bueno, es propio, por supuesto, de zonas muy frías con presencia de suelos del tipo gelisoles, es decir, del orden de los gelisoles, suelos permanentemente congelados. En el caso de la letra G, esta letra es utilizada para denotar procesos de hidromorfismo o procesos de gleisación, es decir, aquellos procesos que están relacionados con la presencia de una capa de agua líquida, en este caso, que fluctúa en una profundidad determinada del suelo. Normalmente esto se asocia con colores grisáceos, que son el producto de la reducción de los materiales del suelo, principalmente del hierro y del manganeso, y que los hace móviles y se movilizan dentro de este horizonte, y muchas veces ese color gris está asociado a la movilización del hierro y la ausencia de este mineral, de este elemento, y la observación directa de los colores, por ejemplo, de las arenas. O también podemos llegar a notar moteados, que son producto de esta movilización y concentración en forma de moteados y luego de concreciones en estas zonas afectadas por procesos de hidromorfismo. Generalmente este tipo de horizontes tienen colores grisáceos y muy apagados, que se relacionan con cromas menores o iguales a 2, y colores un tanto atípicos también. Aparte del gris, podemos llegar a mencionar el verde o los azules, que se pueden llegar a encontrar. En el caso de la letra C, esta va a describir concreciones o nódulos. Está relacionado con el proceso de gleisación en un estado avanzado del proceso de hidromorfismo, donde hay dificultades para el drenaje y tenemos esa capa fluctuante de agua durante mucho tiempo. Vamos a llegar a un punto donde esos moteados se transforman en concreciones que pueden estar formadas por hierro, manganeso, aluminio o incluso titanio. Sin embargo, excluye a todo lo que es como agente cementante al silicio, que eso vamos a ver que normalmente se asocia a condiciones más secas y la formación de duripanes. Normalmente, bueno, esto se da en situaciones donde hay muy mal drenaje y alguna evolución del suelo que permite que a lo largo del tiempo se formen este tipo de concreciones. No se utiliza para otros elementos que no sean los que ya mencionamos, como sales más solubles, carbonato de calcio, yeso o silicio. Las letras SE y J están relacionadas. Ojo que no hay que confundir esta J con la doble J que indica crioturbación. En el caso de las letras SE indican la presencia de sulfuros. En algunas situaciones donde hay mal drenaje hay mucha presencia de minerales con contenido de azufre, los cuales, bueno, se denotan por un mal olor general del ambiente donde están este tipo de minerales, y vamos a ver condiciones de mal drenaje, que si nosotros queremos mejorarlas y mejorar el drenaje y ocasionar la salida de agua del perfil, vamos a ver que ese pH puede disminuir drásticamente, ya que los compuestos azufrados se oxidan y pueden llegar a formar incluso ácido sulfúrico. Es decir, que el pH del suelo va a bajar muchísimo y vamos a tener un suelo que es prácticamente inutilizable para producir cualquier tipo de alimento o hacer crecer cualquier tipo de vegetal. En el caso de la J, vamos a encontrar esta letra cuando vamos a observar la presencia de jarosita, que es este mineral de azufre amarillento que normalmente se describe como sulfato de potasio y hierro férrico y tiene la fórmula que ustedes ven acá en la filmina. Esto normalmente es el resultado de la alteración de la pirita en ambientes que han sido oxidados. Normalmente este mineral está asociado a esos pH tan bajos de los que estábamos hablando, ya que cuando nosotros tenemos presencia de estos minerales y están asociados a condiciones de muy mal drenaje, cuando nosotros deprimimos la napa
mejoramos el drenaje, se produce este mineral por oxidación y baja demasiado el pH como para sostener cualquier tipo de planta. En el caso de la W, ya la habíamos mencionado cuando estuvimos tratando los horizontes B. Es una letra que solamente se utiliza con el horizonte maestro B e indica evolución del suelo. Está indicando el principio de la formación de instancias más evolucionadas del horizonte B, como pueden ser un BT, por ejemplo, o otros tipos de B. Normalmente la presencia de la W me está indicando suelos que han tenido un tiempo de evolución suficiente como para lavar los carbonatos completamente, es decir, que estos horizontes no deben presentar reacción al carbonato de calcio, y algún tipo de coloración que los distinga de los horizontes suprayacentes o subyacentes. Normalmente se asocia a values más altos, es decir, colores más vivos, más brillantes, por la presencia de minerales como por ejemplo la goetita, es decir, por segregación de goetita. Es decir, que los minerales de este horizonte han sufrido una meteorización y muchas veces segregan goetita y se produce la neogénesis de arcilla, neoformación de arcilla, es decir, transformación y generación de arcilla dentro del horizonte, no iluviadas desde horizontes superiores, como puede ser el caso del BT. En el caso de la T también se utiliza solamente con el horizonte maestro B e indica, por el contrario, una iluviación de arcilla, que también se puede llegar a encontrar con el nombre de ilimerización, un proceso de ilimerización. Normalmente la arcilla que es iluviada dentro del horizonte BT es eluviada de los horizontes superiores, normalmente un A o un E si tenemos mayor evolución del suelo. Este proceso normalmente se conoce como eluviación e iluviación de arcillas o ilimerización. Normalmente detectamos la presencia de estos horizontes por un enriquecimiento de la fracción arcilla y la presencia de cutanes o clayskins. Esos agregados, que ya habíamos hablado cuando describimos los horizontes B, presentan una piel, una pátina de arcillas, que es la que proviene de los horizontes superiores. Y se diferencian por el color y por el brillo, esa pátina respecto de la matriz interna de esos agregados. Depende de la textura y del clima que esté presente en el lugar, vamos a tener distintas expresiones de estos horizontes BT. Normalmente vamos a ver, cuando hay buen contenido de arcilla, estructuras del tipo prismáticas, como lo que se puede ver acá, o bloques angulares, como lo que podemos llegar a observar en estas dos fotografías. Acá también se ve estructura del tipo prismática. O si tenemos materiales más arenosos, también se pueden producir horizontes BT que pueden expresarse como lamelas, que son acumulaciones en forma de líneas de arcilla que pueden verse en materiales de arenas más gruesas, como se ven aquí abajo. Es decir, que todo esto que tiene otra coloración son expresiones de horizontes BT en materiales más arenosos. Muchas veces en arenas, incluso muy gruesas, se pueden llegar a ver BT que se expresa como puentes de arcilla entre los granos de arena, lo cual se puede ver en la foto de la derecha. Normalmente cuando tenemos este tipo de expresiones, a estas acumulaciones se las llama BT, y a los horizontes intermedios, si son de suficiente espesor, se los llama E, o muchas veces se hace un horizonte combinado. El caso de la letra N también se usa solamente para el horizonte B. Normalmente vamos a tener un BTN, el resultado de la iluviación de arcillas saturadas con sodio. Es decir, que a través de la formación de ese horizonte BT, de ese horizonte iluvial, la arcilla que viaja en suspensión está cargada con cationes de sodio, lo cual se traduce en una estructura del tipo columnar en el campo y se forman hidroapoyo, es decir,
horizontes que no tienen buena permeabilidad, de hecho tienen muy poca permeabilidad y normalmente constituyen una barrera para la percolación del agua en el perfil. Esto es bastante negativo para lo que es la producción agropecuaria y es indicativo también de evolución del suelo, al igual que el horizonte BT. Algo que no dije, bueno, se utilizan en forma conjunta, como BTN las letras. En el caso de las letras H y S, en algunas ocasiones se utilizan en forma separada, pero en general se utilizan en forma conjunta, dado que es el proceso que ocasiona este tipo de expresión es por igual para los esquióxidos y la materia orgánica, es un proceso de podzolización que normalmente está asociado a climas muy lluviosos y fríos y vegetación de bosque. Este proceso lo que hace es movilizar los esquióxidos, es decir, óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, desde horizontes superiores A, o incluso E, eh, hacia una profundidad mayor y la acumulación posterior de estos esquióxidos y sustancias orgánicas, sustancias húmicas que se van movilizando en el perfil y se acumulan en los horizontes BHS. Estas letras también son utilizadas solamente con el horizonte B. No hay otro tipo de horizonte maestro al que estén asociados este tipo de letras. Normalmente, bueno, se dan con esas condiciones que mencionamos y las secuencias de horizontes que podemos llegar a tener son de este tipo: O, E, VHS, C. O incluso podemos llegar a tener O, A, E, VHS, C. Normalmente cuando evolucionan mucho estos suelos, el A tiende a desaparecer y directamente se transforma en un horizonte eluvial y queda la secuencia que ustedes ven acá. En algunos casos, los cutanes que se forman mediante la iluviación de este tipo de sesquióxidos y de materia orgánica pueden llegar a cementarse formando un horizonte del tipo Ornstein, que ustedes los van a ver más adelante en cuarto año. La letra O ya la habíamos mencionado en los horizontes B, también está asociada solamente a ese tipo de horizontes e indica una evolución muy importante del suelo en climas tropicales con buen drenaje. Es decir, a diferencia de otras letras, vemos que la O nos está indicando un suelo más viejo, más evolucionado y buenas condiciones de drenaje, típico de climas tropicales. Está asociado a un proceso de rubefacción y normalmente lo vamos a encontrar en suelos rojos, es decir, oxisoles y ultisoles, que podemos llegar a encontrar en el norte del país o más comúnmente en Brasil. Y se refiere a la acumulación residual de estos esquióxidos de hierro y aluminio. Las letras SS indican la presencia de Schlickensites. Schlickensites son superficies de fricción que se ocasionan cuando las arcillas expandibles se humedecen, se expanden y ocasionan fuerzas que chocan entre sí. Esto normalmente hace que estos suelos tengan esa característica en particular. Este tipo de superficies que tienen la característica de ser brillosas, normalmente las podemos llegar a encontrar cuando hacemos un pozo, por ejemplo, y con la pala hacemos el pozo a través de un horizonte que tiene buen contenido de arcilla, vemos que dejamos algunas superficies que son brillantes. Bueno, esto sería un proceso análogo a lo que sería la formación de los Schlickensites, pero estos Schlickensites son naturales, o sea, se forman en situaciones donde hay mucha presencia de arcilla, mucho porcentaje de arcilla del tipo 2,1 y que son expansibles, es decir, del tipo de la monmorilanita o de la vermiculita. Normalmente esto lo llegamos a encontrar en lugares como Entre Ríos, Corrientes y todos esos lugares que tienen suelos con mucha proporción de arcilla, incluso lo podemos llegar a encontrar para el sur, asociado a valles aluviales, como puede ser en el Río Negro. Ahí también podemos llegar a encontrar vertisoles o incluso más al sur, que son suelos con materiales aluviales muy finos y con gran presencia de este tipo de arcillas que ocasionan estas fuerzas que son que chocan entre sí
y originan estas superficies de fricción que son brillantes y muy lisas, como se ven en las fotos de la izquierda, y se ocasionan también grietas en la superficie y grietas descendentes, como se ven en este tipo de fotos. Esto normalmente termina generando alguna modificación del microrrelieve puntual del sitio, que a veces se presenta como microrrelieve Gilgai también. Y también se produce un efecto de automezclado del suelo, es decir, que a través de la expansión de estas arcillas se termina yendo el material que estaba inicialmente subsuperficie hacia la superficie por medio de un mezclado tipo circular. En el caso de la K, esta es muy utilizada en nuestra región, se indica en los casos que denotamos el proceso de calcificación o descalcificación. Cualquiera de las dos palabras es utilizada dependiendo desde qué lado lo miremos. Normalmente este proceso se asocia al lavado de carbonatos y su acumulación en horizontes inferiores. Para usar este tipo de letras tenemos que tener la pauta de que los carbonatos son del tipo secundario, es decir, son carbonatos secundarios. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en general en nuestra zona y en otras zonas también, los sedimentos que dan origen al suelo están carbonatados, lo cual constituye el carbonato primario, es decir, los sedimentos ya provienen con cierto contenido de carbonato. Este carbonato a lo largo del tiempo se establece en el suelo y a medida que el suelo evoluciona, se van lavando y disolviendo con la lluvia y se acumulan a mayor profundidad. Y ahí pasan a formar parte del carbonato secundario, es decir, son del tipo secundario. Dado que el horizonte, que es enriquecido en carbonatos, tiene más carbonatos del que originalmente tenía. Es decir, todo ese carbonato adicional es llamado secundario. ¿Cómo lo notamos esto a campo? Bueno, muy sencillo, mediante la reacción al ácido clorhídrico. Normalmente, si nosotros tenemos una reacción que es pareja en todo el perfil, no podemos hablar de acumulación de carbonatos. Pero si nosotros tenemos una parte del perfil que es lavada, indicando que ha pasado algún tiempo ya, ha habido una evolución del suelo, y luego comenzamos a tener reacción, esto nos está indicando la acumulación de esos carbonatos secundarios. Lo mismo puede suceder si tenemos muy poca reacción arriba y luego una reacción muy fuerte, es decir, cambios bruscos en la reacción, incrementos bruscos en la reacción al ácido clorhídrico también son indicativos de la presencia de estos carbonatos secundarios. Y se indican con la letra K. Si nosotros tenemos un volumen de carbonato de calcio que excede el 50% del suelo, es decir, horizontes que son blancos del carbonato que tienen y tienen una reacción realmente muy fuerte al carbonato de calcio, podemos hablar de horizontes KK, es decir, que reiteramos la letra indicando que hay una acumulación muy importante de carbonato de calcio que excede el 50% en volumen. Algo similar sucede con el yeso también. Normalmente lo que podemos llegar a encontrar también en los horizontes donde hay acumulaciones de carbonato secundario son algunas formaciones especiales como pueden ser los calcitanes, es decir, pequeñas concreciones que se van formando por la acumulación en núcleos de concentración de carbonato de calcio, pseudomicelios, que son como hifas de hongos que se dan en las paredes de los poros y tienen esa distribución similar a los micelios de los hongos, concreciones y nódulos de calcita. El caso del calcio del yeso, perdón, es similar al del carbonato de calcio. Normalmente hay algunos sedimentos que tienen presencia de yeso y la acumulación secundaria de esto a través del tiempo por el mismo proceso que el del carbonato, es decir, una disolución y una acumulación en horizontes inferiores, da lugar a esta acumulación de yeso secundario y se expresa de una forma similar a la del carbonato. Pero ojo, el yeso no reacciona con el ácido clorhídrico. Entonces, si nosotros encontramos acumulaciones de material blanco, que en ocasiones brilla al exponerlo al sol, y no reacciona, es probable que sea yeso, aunque puede ser también otro tipo de mineral.
Normalmente, si excedemos el 50% en volumen de presencia de yeso, vamos a reiterar la letra y nos van a quedar algunos horizontes como los que se pueden llegar a ver acá, A, I, A, I, C y I. Es decir, una secuencia en la que el A fue despojado de parte de su yeso y el C fue enriquecido con ese yeso secundario a un nivel más del 50% en volumen, lo cual justifica el uso de una doble Y. Y al igual que el carbonato, los rasgos que podemos llegar a encontrar en el caso de la presencia de yeso en el horizonte son gypsanes, es decir, acumulaciones de yeso, pseudomicelios de yeso, concreciones o nódulos. Son todas expresiones de ese enriquecimiento de yeso. Esto también puede suceder para sales que son más solubles que el yeso o que el carbonato, es decir, sales que normalmente están asociados a la presencia de sodio, que el sodio es un catión que vuelve a las sales más solubles que sus contrapartes, por ejemplo, de calcio o de magnesio. Y podemos ver la presencia de este tipo de sales como eflorescencias que se van modificando a lo largo del tiempo dado la solubilidad de este tipo de sales. Vamos a ver eflorescencias salinas en horizontes que están afectados por la acumulación secundaria de sales, que son, bueno, ya dijimos, más solubles que el yeso o el carbonato, y se pueden presentar eflorescencias salinas que se muestran en superficie, como se ven acá en la foto, o en esta otra foto, donde vemos un horizonte AZ. Normalmente esto está asociado a condiciones de escaso drenaje y condiciones climáticas semiáridas, que impiden el lavado de esas sales. Normalmente estas sales, al ser muy solubles, estamos hablando que son varios cientos de gramos por litro de agua que se pueden disolver de este tipo de sales en el agua, son fáciles de quitar de los horizontes, pero corremos el riesgo de acumular algo de sodio también. Sin embargo, bueno, la presencia de este tipo de sales indica climas semiáridos o dificultades graves en el drenaje, normalmente asociado a geoformas como llanuras de inundación. Otro tipo de letras se asocian a otros procesos, como puede ser la Q, que es la presencia de sílice, de la acumulación secundaria de sílice, así como teníamos de carbonato y de yeso, podemos llegar a tener de sílice. Esto normalmente también está asociado a condiciones de semiaridez, de aridez y climas semiáridos, donde hay insuficiencia de precipitaciones para producir un lavado completo de este tipo de minerales, y se denotan con el uso de la Q, que proviene del inglés quartz, y indica sílice. Si el sílice se llega a cementar y constituye un impedimento para el crecimiento de las raíces, es decir, una limitación a la profundidad efectiva, podemos estar hablando de un duripán, lo cual se puede llegar a ver en forma muy similar a lo que es un horizonte petrogípsico o petrocálcico. El uso de la R indica fragmentos de roca, es decir, roca blanda o meteorizada, o algunos fragmentos de roca que estén presentes en los horizontes. Normalmente este tipo de sufijos lo vamos a ver en horizontes subsuperficiales, típicamente en el horizonte C. Por eso se usa con ese horizonte maestro normalmente, únicamente de hecho. En nuestra zona lo podemos llegar a encontrar en cercanías a Sierra de la Ventana, donde en subsuperficie hallamos loess, sedimento eólico, que está mezclado con detrito de roca, es decir, con esa saprolita, también llamado saprolita, que es roca, digamos, muy degradada, muy como podrida, podríamos decir, mezclada con el sedimento eólico. La letra U, esto está denotando la presencia de materiales de manufacturación humana y transportados, obviamente, por las personas, que no son continuos y no limitan en forma importante el crecimiento de las raíces. Es decir, la presencia de escombros o materiales artificiales dentro del perfil.
Normalmente puede usarse en cualquiera de los horizontes maestros y denota la presencia de productos de madera procesado, ladrillos, fibras, plásticos, vidrios, metales y demás que pueden llegar a encontrarse en lugares donde que han tenido actividad humana y han dejado residuos o materiales de índole artificial. La letra M también la vamos a utilizar mucho en nuestro ámbito, en nuestra zona, e indica la cementación de un horizonte. Ojo, no, hay que tener cuidado de no confundir el origen de la letra M, que viene del inglés massive, pero hace referencia al proceso de cementación, no hace referencia al tipo de estructura masivo. Hay que tener cuidado de no confundir estos conceptos. Esta cementación normalmente requiere una gran cantidad de tiempo para formarse y normalmente los agentes cementantes que son asociados al uso de esta letra son del tipo del silicio, del carbonato de calcio, del yeso o incluso de sales que pueden llegar, de sales solubles, más solubles que el yeso y el carbonato, eh, que pueden llegar a cementar algún tipo de horizonte en el campo. Este tipo de cementación es irreversible, es decir, nosotros no podemos revertir este proceso usando arados o mediante el humedecimiento o condiciones similares, cosa que sí vamos a ver que se puede hacer con alguno de los tipos de endurecimiento que vamos a ver más adelante. O sea que esto es irreversible. La capa esa se vuelve similar o análoga a la piedra. Algunas expresiones de estos horizontes cementados son lo que comúnmente identificamos en nuestra zona como tosca o horizonte petrocálcico. La cementación puede tener lugar ya sea con altos contenidos de carbonato de calcio, es decir, con contenidos mayores al 50% en volumen, es decir, con horizonte CKKM, o incluso con menores acumulaciones de carbonato. A veces con 30 o 40% de presencia de carbonato, de contenido de carbonato de calcio, podemos llegar a encontrar este tipo de cementaciones irreversibles. Siempre este tipo de horizontes está asociado a climas del tipo semiáridos o áridos. Es difícil o raro encontrar este tipo de horizontes en climas más húmedos y no se presentan directamente en climas muy lluviosos, húmedos o tropicales. Lo mismo para los duripanes, es decir, aquellos horizontes cementados con sílice, también se dan en el mismo tipo de ambientes, áridos y semiáridos, y el petrogípsico también puede darse en este tipo de climas, no se dan en climas más húmedos. Y pueden darse tanto en acumulaciones mayores al 50% en volumen de yeso y carbonato como en acumulaciones menores. Todo va a depender de la génesis de ese horizonte petrogípsico o petrocálcico, que va a incluir algunos procesos que incluyen lavado y concentración secundaria de esos elementos, de esas sales, y ciclos de desecación, que son importantes para la formación de este tipo de horizontes. Un horizonte que se distingue de estos que ya habíamos visto es el que utiliza la letra X, que indica la presencia de fragipanes, que son suelos muy evolucionados, se presentan en suelos evolucionados, que presentan un horizonte que es duro, pero frágil a la vez. Es decir, es duro en seco, pero nosotros cuando lo sometemos a la humedad se hace más frágil y más friable. Normalmente esto está asociado a la presencia de una mayor cantidad de arcilla que los horizontes suprayacentes. Muchos de estos horizontes BX, esto se utiliza solamente eh, con el horizonte E, B y C, no se utiliza con el horizonte A. Y está asociado al enriquecimiento de arcillas y la evolución de los suelos que permite la aparición de este tipo de fragipanes.
son difíciles de ver en nuestra zona, no están presentes, no son comunes, y se caracterizan por esas propiedades. Tienen una alta densidad aparente y normalmente tienen alguna compactación, alguna firmeza que es reversible. La plintita es un material un poco similar, se presenta también en suelos muy evolucionados, son materiales ricos en óxidos de hierro y presentan una coloración rojiza. De hecho, el término plintita proviene de la palabra plintos, que significa ladrillo, es decir, es similar a un ladrillo, el aspecto que tiene este tipo de material dentro del suelo. Y son materiales que son ricos en ese tipo de óxidos de hierro y pobres en humus. Y se encuentra entremezclado en un patrón muchas veces reticulado, como se puede ver en la foto de la izquierda, o un patrón un poco heterogéneo, como se ve en esta otra foto de la derecha. Eh, si, es, si, esto lo podemos llegar a encontrar, es una capa que es restrictiva en algún sentido para el crecimiento de las raíces, y si lo sometemos a repetidos ciclos de humedecimiento y desecación, podemos ya llegar a formar eh, piedra de hierro, que normalmente en inglés se traduce como ironstone. Esto es irreversible. Una vez que se forma ese contacto petroférrico, esa piedra de hierro, el proceso se vuelve irreversible y ya no podemos realizar, ya no podemos penetrar a través de este tipo de material. Esto se da solamente en suelos que son muy evolucionados y suelos del tipo rojos, como son los oxisoles y los ultisoles, típico de climas tropicales. Bueno, ya vimos el significado, lo que significan las distintas letras, los sufijos que podemos llegar a usar. Recuerden que estas letras se usan como letras minúsculas, luego de la letra mayúscula que designa el horizonte maestro. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se ordenan y cómo podemos hacer para subdividir verticalmente los horizontes. Recordemos que nosotros, al momento de escribir un perfil de suelo, vamos a basarnos en los rasgos morfológicos para establecer las diferencias y los límites entre los horizontes. Estos rasgos morfológicos muchas veces se dan como distintos colores, distintas estructuras, distintas consistencias y distinta presencia de raíces, por ejemplo, que están indicando algún tipo de proceso. Bueno, todos esos elementos nosotros los tenemos en cuenta al momento de dividir los horizontes. También hacemos uso en nuestra zona, sobre todo, del ácido clorhídrico para denotar, por ejemplo, acumulación secundaria de carbonatos. Esta subdivisión vertical de horizontes implica que nosotros tenemos un horizonte que es muy espeso, a veces tenemos un horizonte, por ejemplo, un horizonte A, que tiene 30 centímetros, digamos, por ejemplo, pero vemos que no es homogéneo en todo ese espesor. Y vamos a ver que, por ejemplo, arriba es más claro y en el medio tiene una capa endurecida y luego hay una extensión de ese horizonte A mayor profundidad. Bueno, entonces vamos a tener que realizar una subdivisión de ese horizonte A en distintos horizontes, dado que todos califican como horizonte A, pero no son todos homogéneos. Y luego vamos a muestrearlos también en forma separada. Normalmente esto se da en horizontes C también, cuando tenemos C que son muy grandes, muy espesos, muy profundos, y vemos que va cambiando levemente con la profundidad. Bueno, ante cualquier duda nosotros podemos diferenciar esa capa tan espesa, metiendo algún límite y mostrándolo en forma separada. Y vamos a hacer uso de algunos números para eso. Algunos números que vamos a situar luego, perdón por el cambio de diapositiva, que vamos a situar luego de la denominación del horizonte maestro con letra mayúscula, de los sufijos con letra minúscula, y vamos a meter un número arábigo, perdón, al final. ¿Cómo muestra esta secuencia? Por ejemplo,
En el caso de la izquierda tenemos, como ya habíamos mencionado, una P, que tiene características, denota el uso agropecuario de esa superficie, y un horizonte también A, que vamos a denominar A2. Es decir, también es parte de la, pero lo denominamos A2. Muchas veces podemos llegar a encontrar un horizonte como por ejemplo una P, una D2 y una 3, también puede darse el caso. Podemos llegar a encontrar incluso, como se ve acá, horizontes del tipo AP, superficial, que tienen un uso agropecuario, horizontes BT, es decir, que están enriquecidos con arcilla aluvial, y además otros horizontes BT que tienen la presencia de Schlickenseiss, es decir, esas superficies de fricción que habíamos visto que se dan en horizontes ricos en arcillas expandibles. Bueno, como tenemos dos horizontes o un gran horizonte en principio con presencia de Schlickenseiss que va cambiando respecto de su color y su estructura. En el primero vemos una estructura claramente prismática que se puede llegar a apreciar acá en la foto, y en el segundo también vemos prismas pero no tan bien formados y un cambio en la coloración. Bueno, al primero vamos a llamar BT, al segundo no necesitamos ponerle un número, ya que le estamos agregando el sufijo SS, así que vamos a tener un BTSS, y el tercer BT, ahí sí vamos a tener que usar un número, ya que vamos a repetir el uso de las letras principales, de las letras mayúsculas de horizontes principales, y el sufijo en su totalidad. Entonces, para diferenciarlo, vamos a usar el número 2. Entonces vamos a tener BTSS1 y BTSS2. Algo similar ocurre acá con los C. Vemos un C muy espeso y vamos a utilizar la letra C en ambos casos y el número 1 y 2, denotando C1 y C2 en la secuencia del perfil. Otro tipo de números vamos a utilizar en forma de prefijo, es decir, antes de la designación del horizonte maestro, cuando tengamos discontinuidades. Discontinuidades del tipo litológicas. Es decir, que vamos a tener algunos casos donde el material va a cambiar en cuanto a su granulometría o su mineralogía, es decir, el tamaño medio de los granos, o los minerales que componen a los granos. Es decir, cuando tenemos un cambio en la textura de los materiales que no está asociado a procesos pedogenéticos, como puede ser la diluviación de arcillas o la eluviación de arcilla en el caso de los C, cuando no tenemos esos casos y tenemos una acumulación de sedimento que tiene un cambio contrastante en cuanto a su textura, vamos a tener que denotar ese cambio importante como una discontinuidad en forma numérica. Lo mismo sucede cuando claramente tenemos materiales que, aunque sean de la misma textura, nosotros vemos que tienen una mineralogía diferente. Es decir, que los minerales que componen a esos sedimentos son diferentes unos de otros. Y normalmente utilizamos letras sin números cuando comenzamos con la descripción del horizonte, y vamos sumando números. Comenzamos a partir del número 2, ya que el número 1 se omite, no se pone normalmente. Hay muchos suelos donde el material no cambia, entonces no es necesario agregar números, pero donde cambia, ahí sí comenzamos a ubicar prefijos numéricos desde el 2 en adelante. Y cada vez que ese material cambie y encontremos una discontinuidad, vamos a agregar un número más. Entonces vamos a tener secuencias como las que vemos acá, que normalmente están asociadas a mucha evolución del suelo o situaciones inestables donde se produce un aporte constante de materiales, como pueden ser llanuras de inundación. Y podemos llegar a encontrar, perdón, situaciones como esta: una P, un horizonte E, es decir, que ya vemos que hay un suelo evolucionado, la presencia de un BT1, y luego encontramos una discontinuidad, es decir, materiales que no se corresponden con la mineralogía de los materiales previos. Si nosotros notamos esto, vamos a sumar un número a nuestra secuencia y un prefijo numérico, y vamos a nomenclar el horizonte como 2BT2, dado que se trataba de un BT, 2BT3, si se repite
el BT y 2BC en el caso de un transicional con el mismo material de la segunda capa de sedimentos, y 2C terminaría cerrando este perfil. En cuanto a las discontinuidades, también podemos mencionar que tenemos discontinuidades del tipo temporal, como pueden llegar a ser la presencia de tosca en nuestra zona. Es decir, horizontes, en este caso un horizonte petrocálcico muy extendido en nuestra región, que se formó por procesos pedogenéticos, pero hace un tiempo muchísimo más viejo, un tiempo muchísimo mayor respecto del resto de los sedimentos que se encuentran por encima. Es decir, que nosotros vemos que hay una ruptura en la línea temporal. Y en nuestra zona, por ejemplo, esto se da mucho con la tosca, que es el producto de una evolución muy importante de suelos prehistóricos, que hoy en día ya no queda ninguna indicación, ningún remanente de esos suelos. A través del tiempo formó ese tipo de horizonte petrocálcico y luego mediante distintos procesos y periodos de grandes erosiones, procesos erosivos, se fue reemplazando los sedimentos que estaban en forma suprayacente, es decir, los sedimentos que estaban por encima de la tosca fueron reemplazados en una serie de ciclos, no sabemos cuántos, que se han ido sucediendo en el tiempo. Y luego tenemos los sedimentos actuales, es decir, que podemos llegar a encontrar una situación similar a lo que se describe acá, donde tenemos sedimentos recientes, holocenos, que normalmente son menores a 10.000, 12.000 años, es decir, vinieron después de la última glaciación, y normalmente no tienen 10.000, sino que tienen una edad mucho más reciente y unos pocos cientos de años en algunos casos o unos pocos miles en otros. Y vemos que esos están apoyando sobre el petrocálcico, que tienen una edad muchísimo más vieja y la asociamos a la edad del Pleistoceno, es decir, mucho más de 10.000 años. Cuando encontramos este tipo de situaciones, podemos hablar de una discontinuidad temporal. Y ahí también vamos a utilizar los prefijos numéricos que ya mencionamos. En el caso de que encontremos una capa de roca, es decir, un horizonte maestro R, si estamos hablando de un suelo autóctono, es decir, un suelo que deriva de la degradación de esa roca y de la meteorización de esa roca, es decir, un suelo formado in situ, no vamos a utilizar ningún tipo de prefijo numérico, es decir, podemos llegar a una secuencia como la que se ve acá abajo, A, B, O, C, R, R. Normalmente cuando tenemos roca de un suelo in situ, podemos llegar a encontrar este tipo de horizonte CR. Y por ejemplo, acá también podemos obtener información que al tener presencia de un horizonte BO, estamos hablando de un clima más bien tropical. Ahí no vamos a usar número. En cambio, cuando tenemos un horizonte, un suelo que está formado en forma alóctona, es decir, con sedimentos que provienen de un lugar diferente a donde encontramos el suelo hoy en día, podemos debemos utilizar el número, el prefijo numérico, ya que la roca que podemos llegar a encontrar abajo no corresponde a los sedimentos que se encuentran por encima y que dan origen al suelo que estamos describiendo. Y podemos llegar a tener secuencias como las que se describen acá abajo, A, BT, BC, C, 2R. Es decir, que cuando los materiales derivan de la roca, no utilizamos ese tipo de números, y cuando tenemos materiales alóctonos y nos encontramos con esa capa de roca, ese horizonte, esa capa R, vamos a utilizar el prefijo numérico. Esta es una foto de lo que estábamos explicando recién, donde vemos una capa de sedimentos que da origen a un suelo típico de la zona, con una secuencia P, A2 y BT, por ahí un poco más, de una zona un poco más húmeda, por ejemplo en la cercanía de Sierra La Ventana puede ser, y la capa de tosca que está por debajo y que está denotando la presencia de una discontinuidad temporal. Bueno, ya terminamos con el uso de los sufijos compuestos por letras minúsculas y por números, y también los prefijos numéricos, que son indicativos de discontinuidades. Nos queda mencionar el uso de algunos símbolos.
como son el símbolo de la prima y el símbolo de la intercalación, que es este sombrerito que ven ustedes acá abajo. Bueno, el símbolo prima se utiliza cuando hay una repetición exacta de la secuencia de horizontes. Es decir, cuando nosotros tenemos una secuencia de horizontes que se vuelve a repetir más abajo, denotando que hay una evolución importante del suelo o una poligénesis, es decir, suelos que han ido evolucionando en diferentes ciclos, vamos a tener que utilizar este tipo de símbolos de prima, por ejemplo. Como se ve en este ejemplo de acá, donde tenemos un horizonte superficial A, un horizonte eluvial E, la presencia de un BT, y luego volvemos a tener un E. No vamos a usar un sufijo numérico, un E2, porque no está a continuación del E anterior, sino que está separado por otro horizonte diferente. Si tuviéramos otro E en lugar del BT, ahí sí podríamos usar E1, E2 y E3. Pero como tenemos un horizonte diferente al E, vamos a tener que indicar que se reitera ese horizonte mediante el uso del símbolo de la prima. Y luego vemos que tenemos un horizonte B textural con características de fragipan, es decir, que hace uso de esa letra X. Y luego un horizonte que representa el material originario de ese suelo, un horizonte C. En el caso del símbolo de intercalación, eso lo vamos a usar cuando tenemos algún tipo de material que ha sido transportado por el hombre. Ya no que tenga características de escombro o de naturaleza artificial, sino simplemente materiales como puede ser tierra o compost o materiales de esa índole, que son materiales normales de un suelo, que han sido transportados por el hombre, que claramente han sido transportados por el hombre. Por ejemplo, en grandes zonas de parquización, donde se hace relleno con tierra que proviene de otros lugares. Bueno, ahí vamos a hacer uso de este signo de intercalación, de este sombrerito, y podemos llegar a encontrar secuencias del tipo como las que se mencionan acá. Un A con el símbolo de un horizonte A, con este símbolo de intercalación, un C con símbolo de intercalación, es decir, que todo este material ha sido transportado y ha transcurrido un tiempo suficiente como para que haya un proceso de melanización y génesis de estructura para dar lugar a este horizonte A, y luego el suelo que estaba por debajo, es decir, el AB y un BTB en este caso. Como esto evidentemente tiene más de 50 centímetros de espesor, estamos hablando de horizontes que están sepultados. Entonces ahí vamos a usar esta letra B larga también. Es decir, vemos que cada vez se hace más compleja la nomenclatura. También tenemos otro ejemplo acá donde podemos encontrar los materiales transportados por el hombre, que incluso se complejiza la situación al tener dos tipos de horizontes C que difieren en cuanto a su granulometría, es decir, hay una discontinuidad dentro de esos materiales transportados por el hombre, y vamos a diferenciar un horizonte A de ese material transportado, un horizonte C1 del material transportado, y luego una discontinuidad, es decir, una diferencia en la granulometría. Acá ya no podemos hablar de discontinuidad temporal, sino de discontinuidad litológica, ya sea del tipo granulométrica o mineral, que constituye un C2, y un tercer horizonte que es un BW, un becámbico, que nos puede estar indicando la presencia de segregación de goetita, y sabemos que está lavado de carbonatos, y está a su vez sepultado con más de 50 centímetros de sedimentos, es decir, un 3BWB. Es decir, como vemos, se hace cada vez más compleja la nomenclatura y tenemos que saber interpretarla también. Bien, si nosotros quisiéramos poner en práctica todo esto, esta nomenclatura y demás, podemos tratar de hacerlo en forma de ejemplos que podemos llegar a encontrar en la naturaleza. Y si nosotros quisiéramos tratar de interpretar esta nomenclatura y hacer una analogía, por ejemplo,
con el transcurso y la evolución de una vida humana, de una persona, podemos llegar a algo similar a lo que ustedes ven acá, donde vemos que en una situación inicial, un suelo o una persona son bebés, recién empiezan un ciclo de vida, como embrión en este caso, es decir, con material que no se ha diferenciado todavía. Es decir, todo una acumulación de material que prácticamente no tiene mayor diferenciación. A medida que empezamos a evolucionar, vemos que hay un crecimiento de vegetales, las plantas empiezan a aportar materiales orgánicos y comienzan a darse algunos procesos, como puede ser el proceso de melanización, que normalmente, si los sedimentos están carbonatados, se produce en forma paralela al proceso de descalcificación, es decir, la pérdida de ese carbonato y la ganancia de materia orgánica. Se produce normalmente en el horizonte A. Ahí podríamos estar hablando de un suelo que comienza su evolución o una persona que comienza su vida, un bebé. Luego, a medida que esto sigue su evolución, podemos ya hablar de un niño con un A bien establecido. Ya vemos que no usamos estos paréntesis que normalmente utilizamos nosotros en forma local para describir un A que se está formando. Vemos un A bien establecido con un proceso de melanización más expresado, con colores más oscuros, y un C que nos está denotando el material originario que dio origen a ese suelo. A medida que esto evoluciona, vamos a ver la aparición de los horizontes B, es decir, que como habíamos mencionado, estos horizontes indican la presencia de cierto grado de evolución en el suelo. Y la presencia de estos B comienza como un BW, es decir, un horizonte que ya ha sido lavado de sales poco solubles como los carbonatos y el yeso, si existiera yeso en estos sedimentos, un horizonte A que ha sido bien melanizado y un horizonte C que es cada vez más pequeño y está cada vez a mayor profundidad y que refleja esos sedimentos originarios. Ya en forma adulta, bueno, el A se expresa cada vez más y también vemos que el BW se ha convertido en un BT, es decir, que además de neoformar arcillas, de generar arcillas dentro de su propio horizonte, también recibe arcilla en forma iluvial. Y el C se encuentra cada vez a mayor profundidad. Normalmente este tipo de evolución es lo que uno espera del suelo. Y después, dependiendo del clima, vamos a tener distintas versiones de esta evolución del suelo y distintos aspectos de lo que sería la vejez de una persona. Acá llegamos a lo que sería un individuo adulto, es decir, una persona que ya se formó y ya está bien plantada en la vida. Bueno, cuando esa persona envejece, depende de cómo sean las condiciones en las que envejece, van a ser sus distintas expresiones y sus distintas afecciones. Cuando los suelos envejecen en un clima muy lluvioso, muy frío y con vegetación típica de bosques y de coníferas sobre todo, vamos a encontrar este tipo de perfiles donde vemos horizontes O, el A ya desapareció, es decir, ya fue totalmente reemplazado por el horizonte eluvial, que nos indica un paso más en la evolución de estos suelos, y la aparición de estos horizontes VHS. Es decir, que bueno, este suelo evolucionó de forma tal que a través del tiempo dio lugar a la acumulación de sesquióxidos y materiales húmicos en subsuperficie por debajo de un horizonte E y conformando un horizonte VHS. Bueno, este tipo de perfiles de secuencia son típicos de suelo del tipo Potsoles, que están asociados a esos climas fríos, lluviosos y vegetación de bosque. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una vegetación más amigable con lo que es el ambiente, con leguminosas, con pastizales, en una zona templada y ya no tan lluviosa, podemos llegar a encontrar una morfología muy diferente del perfil, donde tenemos un A que está bien melanizado, bien oscuro, con mucha materia orgánica. Tuvimos el tiempo suficiente para que se forme un E, es decir, es un suelo muy evolucionado, que ha perdido parte de esos materiales finos y materia orgánica desde esa
desde esa profundidad, desde ese horizonte aluvial, y se han acumulado, especialmente la arcilla, en un horizonte subyacente que terminó conformando un BT bien expresado, es decir, un BT muy enriquecido en arcillas. Esto es típico de, por ahí, zonas templadas y húmedas, aunque no es exclusivo de este tipo de zonas. Podemos llegar a encontrarla en otros lugares también. Pero la presencia ya de este horizonte nos está indicando una evolución del suelo. En nuestra zona lo podemos llegar a encontrar este tipo de secuencias más para el lado de Mar del Plata, por ejemplo, o en nuestra zona templada, en precipitaciones un poco más importantes de las que podemos llegar a tener en la zona de Bahía Blanca. Y si la vejez del suelo, la evolución, se produce en condiciones de clima tropical, de vegetación muy exuberante y buen drenaje, podemos llegar a encontrar secuencias de horizontes como las que se ven acá, con A, importantes, que son en general pobres en materia orgánica, debido a esos climas tropicales que favorecen la degradación de la materia orgánica. Si bien hay mucha vegetación y mucho aporte, también hay mucha degradación y estos suelos terminan teniendo poco nivel de materia orgánica, poco contenido general de materia orgánica, y se forman también estos horizontes o nos veo, es decir, que se ha producido un proceso de oxidación, de rubefacción, y ha dado lugar a esos colores rojizos que predominan en este tipo de suelos, del tipo oxisoles o ultisoles. Normalmente esas son las grandes diferencias que se dan. Bueno, espero que esto les haya servido para entender un poco mejor el uso de estas letras. A veces se hace complicado absorber toda esta información de manera rápida, pero bueno, recuerden que tienen el apunte y pueden volver a ver el video si les quedó alguna duda. Y les dejo en la última filmina de consulta si ustedes quieren informarse un poco más de los procesos y del uso de estos sufijos y prefijos y del uso de las letras mayúsculas en la designación de los horizontes. Pueden consultar cualquiera de estas fuentes. Les recomiendo este libro que lo pueden descargar en PDF, el de Imbelone, Jiménez y Panigatti, que son suelos de la región pampeana. Ahí van a encontrar información de los suelos que normalmente van a encontrarse en Argentina, sobre todo en la zona núcleo y las zonas más productivas de nuestro país. Después también tenemos este libro de Panigatti, donde pueden descargar también esta versión y contiene muchas fotografías y mucho material visual de distintos suelos de todas las provincias argentinas. Y después tenemos algo más técnico, ya en inglés. Esto creo que también tiene su versión en castellano hoy por hoy, que es una guía ilustrada del Soil Taxonomy. Así que bueno, espero que les sirva esto y puedan descargar la información. Hasta luego.